varios impactos y tenemos que verlo en perspectiva histórica. Primero es el tema de cómo esta red vial terminó aglutinando en un solo proyecto político una serie de etnias y pueblos distintos. Esto además ahora toma muchísima importancia porque es de alguna medida el problema que sigue teniendo el Perú, yo me imagino que todos nuestros países, ¿no? Que si bien somos naciones-estados, si bien somos un solo proyecto político, todavía tenemos una diversidad muy grande que no hemos solucionado, ¿no? Donde hay una especie de quiebre. Tenemos este quiebre con la llegada de los españoles que al final termina invisibilizando al indígena moderno. ¿Por qué? Porque funcionamos en una lógica de borrón y cuenta nueva. El Capañán es un camino que probablemente se construyó algunas partes aún antes de los incas, y los incas utilizaron estas partes, y que siguió en uso después de los incas, ¿no? Entonces nos da una lección del pasado, nos da una lección del presente, pero sobre todo hace que este pasado y presente están comunicados en realidad en el paisaje, ¿no? Nuestro paisaje a veces parece muy natural, muy agreste, pero en nuestros países hay personas viviendo acá hace más de 5.000 años, entonces pensar que nunca se tocó este paisaje es un poco inocente, ¿no? En realidad lo que somos ahora es la consecuencia de acumulación de experiencias, como por ejemplo el Capañán sobre caminos coloniales, sobre caminos republicanos, sobre caminos actuales. Es un poco problemático tener una respuesta simple porque lo primero que aprendimos tratando de gestionar el Capañán es que cada comunidad tiene su propio interés y reacciona de su propia manera. Entonces, en algunas zonas implica la defensa de ese derecho a participar en lo que puede ser un negocio rentable y sostenible y está muy bien. Hay otras zonas donde en realidad el proyecto Capañán termina siendo la presencia del Estado peruano, ¿no? Donde con las deficiencias que a veces tienen nuestros estados, tenemos mucha variedad de respuestas con respecto a la comunidad. Lo que pensamos es que en todo caso la solución pasa por incorporarlos en la decisión. Bueno, es una pregunta bastante difícil en el sentido de alguna medida es un proyecto más patrimonial que netamente arqueológico. En esta primera época de la conquista española, a veces tendemos a pensar, o se tiende a pensar, que el virreinato llega establecido casi inmediatamente. Entonces estamos encontrando una continuidad de uso entre inca y colonial temprano, que es importante y nos está cambiando un poco los esquemas, ¿no? Sobre todo en una disciplina, por lo menos en Perú, donde la arqueología era tan dependiente de la etnohistoria, ¿no? Durante muchos años lo que hacía la arqueología era tratar a la etnohistoria como verdad, y la arqueología tenía que confirmar esta verdad. Ahora más bien se ha volteado un poco la tortilla, ¿no? Y esta separación no es tal, y más bien estamos aprendiendo a usar la etnohistoria como dato arqueológico. Entonces estamos aprendiendo a utilizar la información etnohistórica como información geográfica, como información de distribución de poblaciones, ¿no? Y esa se está comparando con la arqueología. Si bien el Capañán nos ha permitido cambiar la escala temporal, también nos está permitiendo cambiar la escala espacial de análisis, ¿no? Entonces ahora cuando hablamos del fenómeno inca, ya no hablamos de Cusco, ya no hablamos de 2 regiones, ya hablamos en realidad de toda el área andina y tenemos intercambios con arqueólogos chilenos, argentinos, ecuatorianos. Yo creo que el Capañán, la investigación a nivel arqueológico nos está de alguna medida remeciendo algunos supuestos que teníamos sobre los incas que habían sido construidos desde la historia, ¿no? Y ahora hace que construyamos desde el paisaje, lo cual me parece que en principio es una mejor manera de pensar la historia.